Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Eduardo y el día de hoy te traigo un video muy interesante. ¿Estás familiarizado con las plataformas Cambium Network? Son soluciones Wi-Fi que permiten gestionar desde la nube nuestra solución Wi-Fi, ¿vale? Ahí podremos tener router, switches, APs y demás dispositivos que permitan pues la gestión de nuestra red. Para este caso vamos a utilizar varias configuraciones, pero antes de eso quédate en el video, dale like y reacciona comentando si estás familiarizado con este tipo de plataformas. Al iniciar en esta plataforma, lo primero que hacemos es accesarnos a un AP y nos damos cuenta pues que la dashboard es muy interactiva y nos permite saber si el AP está online, mirando que su estatus pues manifiesta que tiene más de un día, ya casi dos, funcionando el AP sin ninguna novedad, ¿vale? También por acá podemos manejar el número de clientes y el tráfico que estamos teniendo actualmente. En esta parte podremos ver también todo el tema de las alarmas en las últimas 24 horas, para la cual no ha tenido ninguna alarma crítica ni de ninguna otra especie. En la parte inferior podemos ver un detalle que es muy importante, el cual nos muestra el nombre del producto, la MAC y la IP que está tomando, al igual que la versión. La versión es muy importante porque este tipo de aplicaciones y equipos físicos son muy susceptibles a el cambio de firmware. Cuando un firmware ya no está actualizado, empieza a dejar de funcionar de manera correcta. Entonces hay que estar muy pendientes porque posiblemente el equipo va a empezar a funcionar con algunas anomalías. En la siguiente pestaña, que es notificaciones, pues por acá nos avisa todas las alarmas que hemos tenido. De momento no hemos tenido ningún tipo de alarmas. En configuración podremos ponerle el nombre y también podremos asignarle un perfil a este dispositivo, el cual este perfil podrá tener, ejemplo, la VLAN y el direccionamiento que deseamos darle al equipo, ¿vale? En detalles podremos ver pues que está utilizando dos bandas, 2.4 y 5 GHz, al igual pues el tipo de antena, la calidad de la frecuencia que es buena. Y miren que por acá nos está indicando que no está haciendo mesh. Eso quiere decir que es cableada. La memoria pues está en este porcentaje. La CPU está solo a un 5%. Por acá nos podemos dar cuenta que es Wi-Fi versión 6 por la nomenclatura que vemos aquí, que es 802.11ax Dual Radio 2x2. Es un AP indoor. En el performance podremos mirar pues cómo está trabajando este equipo. Es un equipo que está trabajando muy bien y que no ha presentado ninguna novedad. Desde Software Update podremos ver la versión de firmware que tenemos actualmente y también podremos realizar o ver la versión que nos está recomendando, la cual es la que va a funcionar de manera recomendada o es la que funciona de mejor manera, ¿vale? Podemos realizar esta actualización de dos maneras. Una, realizarla enseguida, o sea, ahora, now, añadiendo, dándole clic en este botón donde dice Add Software Job, o programarla, que en calendario pueden escoger una fecha y por acá pueden escoger una hora y simplemente escogiendo esto, que puede ser en horas de la noche, por ejemplo,
que cuando no tengas clientes, realizar la actualización. Una vez haya actualizado, esta referencia que está de este lado, que es la recomendada, quedará en esta versión que está acá. Si te das cuenta, la versión que tengo activa ya va a ser inactivada. Eso quiere decir que en poco este AP dejará de funcionar de manera correcta, ¿vale? Por aquí también puedes hacer una gestión del equipo. Si te das cuenta, me muestra cómo es el equipo físicamente. Me muestra por acá un resumen de los clientes que están conectados. Y por aquí tiene un botón de reset o encendido y apagado, ¿vale? Eso lo puedes hacer por aquí. También puedes mirar por acá los clientes, puedes ver la mesh y puedes ver la WLAN. Voy a mostrar por último cómo se hace la actualización. Y solamente, como le decía, es darle aquí en Add Job y lo que hará es una actualización. Y veremos que cuando se realiza esta actualización, hará por acá un progreso. Y si queda en verde, quedará satisfactorio. Si queda en rojo, pues quiere decir que ha fallado, ¿vale? Entonces ahí esperamos que termine de cargar. Obviamente el equipo hará un reinicio, montará el firmware y nuevamente sincronizará. También pues podremos mirar que la actualización queda montada cuando vemos el cambio del firmware y veremos que la referencia cambia. Una vez ha terminado la actualización, nos damos cuenta que el estado activo me muestra el firmware, que es el mismo que está en la versión recomendada. Y en el dashboard, y aquí en el dashboard, si se dan cuenta, como sufrió un reinicio y obviamente pues sacó a los clientes, ya por acá dice que tiene 4 minutos de estar funcionando en óptimas condiciones y ya nuevamente cuenta con clientes conectados. Amigos, esto era todo lo que les traía el día de hoy. Espero que sea de tu utilidad. Recuerda suscribirte a este canal para que siempre estés aprendiendo cosas nuevas. En este caso, el manejo de una plataforma Cambium Network, realizando la actualización de firmware de un AP de la referencia XV221X con Wi-Fi 6, completamente remoto desde cualquier lugar del mundo donde puedas hacerle gestión a través de internet a tu Wi-Fi, ¿vale? Entonces nos vemos en un próximo video. Chao, chao.